¿Qué tratamiento hacemos? Una vez hemos identificado que hay algún signo o síntoma y que hay algún problema en el tragar, el principal tratamiento es, por una parte, adaptar la textura de los alimentos. El control postural es muy importante. Maniobras deglutorias que puedan facilitar el hecho de tragar con seguridad y la adaptación de la textura de los líquidos, que normalmente suele ser el principal problema. Si a pesar de hacer todo esto no es eficaz o no es seguro el hecho de comer o la ingesta no es insuficiente, se tendría que valorar la posibilidad de colocar una vía de alimentación alternativa, que en este caso es la gastrostomía. ¿Cómo adaptamos la textura? Es un poquito en función de los síntomas que hayan manifestado. Principalmente suelen haber problemas con texturas dobles, es decir, si con el agua hay problemas de tos, con algo que tenga dos texturas, por ejemplo una sopa, fideos y el agua, pues habrá el doble de problema. O las naranjas, o los potajes, alimentos migosos, aquello que desprenden muchas partículas, el pan muy tostado, las galletas, las patatas chips. ¿Qué soluciones tenemos? Pues el pan, pues con tomate untado con aceite, que quede más blandito. Las galletas, pues dentro de la leche bien trituradito. Es cambiar un poquito el estilo, no es quitar los alimentos. También hay que vigilar con los alimentos pegajosos, aquello de que muerde y se le queda enganchado arriba y cuesta de progresar para atrás, croquetas, puras de patatas. O alimentos difíciles de hacer toda una bola, de cohesionar, como la lechuga, la escarola, que te quedan restos por toda la boca. O sólidos duros. En el caso de que hay falta de fuerza de la musculatura oral, que cuesta el masticar, es importante evitar estos alimentos porque fatigas mucho al paciente, le cuesta de pasar, como el bistec, la pechuga de pollo, a la plancha. Control postural, esto es lo que hemos dicho que es muy importante, que parece muy evidente, pero a veces cuesta de tenerlo en cuenta. Comer y beber siempre bien sentado, esto es indispensable. Además, a una altura correcta, o sea, evitar comer en mesas demasiado bajitas o demasiado altas. Evitar tragar con la cabeza girada a un lado, es decir, comer y aquello que sigues la conversación de la familia y giras mientras estás tragando y te atragantas, pero esto nos pasa a todos también. Hay que intentar evitarlo. Si presenta atragantamientos con la saliva, intente evitar posturas de tirar la cabeza hacia atrás, porque así favoreces que el líquido vaya hacia el otro lado. También en este caso se aconseja dormir de lado o descansar utilizando almohadas para que la cabeza quede un poquito más inclinada. Evitar distraerse mientras come o bebe. En estos casos la concentración es muy importante. Yo siempre digo que cuando comen, comen. Ya verán las noticias y ya acabarán de discutir con la familia lo demás. También tener en cuenta que el hecho de reírse, llorar o hablar aumenta muchísimo el riesgo de aspiración. Y si el enfermo come y bebe en la cama, pues lo mismo, es muy importante tenerlo incorporado y en una posición adecuada. Entonces, aparte del control postural que uno puede tener en cuenta en el momento de comer, también hay una maniobra muy sencilla que es simplemente flexionar ligeramente la cabeza una vez haya cogido el líquido, flexione la cabeza, trague y luego ya levante, que esto estimula el reflejo de deglución y muchas veces con esta sencilla maniobra evitamos síntomas como la tos o el cambio de voz. Está claro que se evita beber de cosas que tengas que flexionar la cabeza hacia atrás, como hemos dicho antes. ¿Qué hacemos? ¿No? Esto es una de las preguntas que más... Si me atraganto, ¿qué hago? Bueno, primero, y creo que es lo más difícil, es mantener la calma. ¿Sí? El paciente, ¿qué debe de hacer? Primero, vaciar la comida de la boca y si tiene prótesis dentales, también retirarla. Cerrar la boca, parar un instante de respiración, inspirar por la nariz y
intentar toser lo más fuerte posible y estos pasos repetirlo las veces que sea necesaria. El familiar que está al lado mientras el señor se atraganta, ¿qué puede hacer? Bueno, pues ayudar a la persona a toser recordando estos pasos que hemos comentado. Si es necesario, facilitar la expiración ayudándolo a toser, apretándole debajo de las costillas. Y si vemos que a pesar de esto la respiración se interrumpe, pues se podría utilizar la maniobra de Heimlich. Supongo que por este nombre nadie la conoce, pero cuando veáis un poquito la foto, pues ¿cómo se hace esta maniobra? Es poner a la persona, inclinar la cabeza hacia abajo, ponerse detrás y rodearla con los brazos. El puño izquierdo se coge con la mano derecha y justo debajo de aquí del estómago se hacen movimientos hacia arriba, un poquito con la idea de intentar expulsar el contenido que haya. Se repite tantas veces como sea necesario. ¿Qué pasa si el señor no está de pie y va en silla de ruedas? ¿Cómo se puede hacer esto? Es absolutamente igual. Lo que pasa es que el que realiza esta maniobra se ha de poner detrás de la silla a la altura de la persona. ¿Qué pasa si el paciente, en vez de estar en silla, está en la cama? Pues lo ha de poner de lado, echarse detrás de él y practicar esta maniobra. Y si a pesar de esto la persona pierde el conocimiento, pues llamar lo más rápido posible al 112, que es el teléfono de emergencias. Bueno, ahora, ¿cómo podemos modificar la textura de los líquidos? Hemos identificado que hay un problema con el agua, nos da tos, nos cambia la voz. ¿Qué podemos hacer para evitar que hayan atragantamientos? Bueno, hay varios recursos. Uno es el agua espesada con la gelatina convencional, la típica Royal. Nosotros muchas veces recomendamos que sea con el doble de agua de la receta, porque no queda tan compacto. Esto es importante tener en cuenta que se puede utilizar siempre y cuando el paciente no retenga mucho rato la gelatina en la boca, porque estas gelatinas comerciales se deshacen a temperatura ambiente, con la calor. ¿Qué más opciones hay? Pues el agua con un poquito de zumo y luego espesarlo con un espesante instantáneo. O el agua con un espesante saborizado, o coger agua Fombella sabor a manzana y espesarlo con el espesante. Siempre es mucho más fácil modificar la textura y que esto guste más si tiene algún sabor este líquido. Existen varias texturas. El grado de espeso que tengamos que poner el líquido viene un poquito marcado por los síntomas que aparecen. La textura néctar es un poquito la textura del zumo de melocotón, está la textura miel y luego la pudín, que es esta que se come directamente de cuchara. También podemos modificar los líquidos con alimentos naturales y encima lo que estamos haciendo es reforzando el aporte nutricional, aumentándolo. Se puede hacer pues, la leche, ponerle cereales muy triturados dentro o cereales dextrinados, estos son los en polvo del niño pequeño. El zumo de fruta, pues ponerlo con cereales y yogur. Hay varias opciones, ¿no? Sobre todo para el caldo, pues se puede poner fécula de patata, que esto da más densidad al caldo y no le hace un sabor desagradable.